Hablas de objetos políticos o de emblemas políticos, como el automóvil, el edificio o la moneda, Sí. pero hablas de que han perdido su significado o de que han perdido su... Bueno, hablo de que al ser elementos que se han llenado de nostalgia, y de ahí el título, Nostalgias ajenas, como digo, al llenarse de nostalgia pierde algún sentido crítico, porque la nostalgia, según entiendo, disuelve la crítica. Entonces, ¿tú piensas que tu exposición o tu propuesta en este contexto, en este momento, es ahora mismo una propuesta de arte político? Entonces ahí está la pregunta, no lo sé. No lo sé, yo simplemente he querido hacer formas bellas, eso sí, a partir de elementos políticos, que a priori podrían leerse como políticos, es decir, que uno, si se acerca de lejos a la exposición, ve aparentemente de forma muy clara que trato temas políticos, y bueno, y así es, porque utilizo esos símbolos, pero he querido darle esa estetización, esa vuelta a la estetización y eliminar la crítica hasta cierto punto. Claro, lo que pasa es que primero hay dos cuestiones, es decir, ya no es posible hacer un arte neutral, es decir, la ingenuidad o el candor de lo puramente estético, de lo puramente formalista ya no es posible, no existe el arte no comprometido, es decir, en tanto en cuanto el arte adopta una forma determinada, ya adopta una posición determinada, ¿no? Y claro, tú mismo dices que tu intención es la de estetizar la política, por tanto estás incurriendo en aquella vieja dialéctica a la que se refería Benjamin, que era un poco el trabajo de los futuristas. Bueno, no solo de los futuristas, ¿no? Sino que él decía que es el fascismo en general el que propugna la estetización de la política, porque no es solo realmente Marinetti, sino que realmente la estetización de la política la realiza explícitamente Hitler, ¿no? También lo hace Stalin, según dice Boris Groys. Sí, esa cita es apócrifa, ya la he visto, es una cita apócrifa. En realidad, bueno, sí es cierto que Boris Groys habla también de Stalin como realización de una obra de arte total, ¿no? Pero sí que es cierto que en el totalitarismo hay una idea un poco de realización de ideales artísticos. Pero en cualquier caso, cuando se habla de la politización del arte, es un arte al servicio de la revolución, y esto quiere decir un arte comprometido con la realización de una sociedad racional, igualitaria, libre y justa, ¿no? El capitalismo no es racional, es un reparto desigual de la riqueza, es una distribución, es una producción irracional de mercancías, es una producción que produce despilfarro, produce por un lado despilfarro por un lado y miseria por otro, ¿no? Entonces, frente al capitalismo se trata de buscar modelos de organización económica que produzcan un crecimiento más armónico, más igualitario, una distribución más equilibrada, más justa, que genere las mismas capacidades para los hombres. Entonces, claro, esto que en principio es sensato, sin embargo, se termina traduciendo en un espantoso monstruo, que es el que hemos conocido históricamente por el comunismo, ¿no? Claro, evidentemente las experiencias de ahuyentar al capital no han sido nada provechosas, las consecuencias que han traído han sido nefastas. El comunismo lo que ha experimentado es realmente un fracaso estrepitoso, ¿no? Y con este fracaso tenemos que enfrentarnos, es decir, yo creo que tu exposición acierta realmente al tocar ahí un problema, una herida abierta, es decir, es una herida que no está cerrada, a pesar de que parece imágenes de los años 50 o que parecen un pasado remoto y que hablas de una nostalgia, sin embargo está tocando un tema que es el del fracaso de nuestra propia intención de desarrollar una sociedad igualitaria, libre y justa por medios racionales. ¿Qué cosas nos hace intuir tu propuesta? Pues efectivamente nos hace intuir que hay una herida abierta. Y por eso puede que sintamos nostalgia, hay una herida abierta. Sin embargo, sigue siendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro fracaso. Es decir, que realmente es una experiencia en la que nosotros mismos, la experiencia de la modernidad y la modernidad europea, ilustrada, occidental, ha fracasado. Entonces, claro, cuando me preguntabas antes, ¿existe un arte político? ¿Hay un arte político? Claro, bueno, pues efectivamente, si estamos tocando estos problemas,
este arte es político, y político en el sentido más tradicional del término, ¿no? El arte va por delante del pensamiento, va por delante de la filosofía, en el sentido de que es pensamiento salvaje o es pensamiento sin concepto, ¿verdad? Pero lo que el arte piensa o lo que el arte quiere expresar, pues tiene que ser pensado y verbalizado, ¿no? ¿Qué sentido tiene sino que estemos hablando tú y yo al respecto? Precisamente para hablar, para pensar aquello que en el arte quiere ser pensado. El propio Rilke decía, ojalá me hubiese sido dado a entender lo que yo mismo he escrito, bastante me ha sido dado con haberlo escrito, ¿no? Hablando de las elegías del vino, ¿no? Y es cierto bueno, que a veces eso, el esfuerzo luego del concepto es el de tratar de pensar aquello que se... Y esa es la tarea de la crítica también, ¿no? Y eso entonces hace que no sea posible un juicio ético al artista. Claro, el arte tiene la ventaja de que su sentido nunca es unívoco, nunca es unívoco. Es decir, que en el arte todo se puede interpretar exactamente al contrario de lo que lo expresa, ¿no? Es decir, la mayor alabanza del mercado que puedes encontrar, por ejemplo, de la economía mercantil capitalista, que puedes encontrar en la obra de Andy Warhol con sus Coca-Colas y sus Liz Taylor y su Marilyn Monroe y toda la apología de la cultura norteamericana del pop, ¿verdad? Pues sin embargo encuentra también el hecho de que se tocan, por ejemplo, los disturbios raciales, las sillas eléctricas, no sé, pues toda la obra, el presidente Mao Zedong. Entonces, ¿esto cómo lo tomas? ¿Como apologético, como crítico, como irónico? Y por tanto nunca puedes establecer, a pesar de que el propio Warhol pues dice clarísimamente que el negocio del arte es el arte de hacer negocios, pero tú no puedes entender la obra de Warhol en un sentido unívoco y decir esto es ultracapitalismo y es puramente reaccionario, porque luego hay obras que tienen otro sentido y dices, ¿y esto cómo lo entendemos?